Buenos días a todos. Él tiene ganas de saludar. Es un gusto para mí, hermanos, estar esta mañana aquí con ustedes. No sé hace cuánto tiempo, lo digo con vergüenza, hace cuánto tiempo que no estaba por aquí. No, el pastor Marcelo no me hace llegar las invitaciones casi. Entonces, hace tanto tiempo que no he estado que cuando los comencé a ver, yo dije, ¿quién cambió, ellos o yo? Y el primero que vi fue al pastor Marcelo. Digo, me dice mi hija, ¿es el pastor Marcelo? Parece, le digo, ya lo voy a ir a ver bien. No, no es cierto. Siguen todos igual de guapos como siempre. Es un gusto poder estar con ustedes. Bueno, ya hemos estado ahí en Salta, ya estamos caminando el año número 20. Dios nos ha bendecido mucho ahí en estos años y bueno, como algunos de ustedes, todos me estaban preguntando desde ayer, ¿cómo le fue en Ushuaia? Y yo le pregunté al pastor, ¿y cómo saben que andaba en Ushuaia? No, no le aviso a nadie nunca dónde ando para que no me llamen. Y eh, parece que el pastor Saca le estaba subiendo fotos, ¿verdad? Porque ahí sí se dieron cuenta que andaba por allá. Este, Como ustedes, algunos de ustedes saben, estamos cambiando de lugar en estos próximos meses. Vamos a irnos a trabajar al sur. Ya lo teníamos planeado desde que estábamos en México, hacer un cambio, pero pasamos por Salta para ver cómo estaban las obras después de la pandemia y ahí me hice cargo de una pequeña obra que el pastor Herrera dejó ahí. Él está ahora en Buenos Aires, perdón, está en México porque quiere venir a trabajar a Buenos Aires con la comunidad judía. Entonces él me pidió que me hiciera cargo de esa obra que él había comenzado ahí. Y pues no podía decir que no, porque no había nadie quien se hiciera cargo, así que le dije que me iba a hacer cargo mientras preparábamos a alguien, ¿verdad? Que se pudiera quedar ahí ya permanente y ya pudiera continuar la obra. Así que en eso estamos trabajando ahorita, estamos preparando 3 hombres, de la iglesia para que ellos se queden. Ellos se quedaron ahora a cargo de la obra estos días que yo no estuve, ya fue su primer round, ¿verdad? A ver cómo les fue, ya voy a llegar a ver cómo les fue en su primer round. Este, Algunos es la primera vez que iban a predicar, pero confío en Dios que lo hicieron bien, según mi esposa me dijo que lo hicieron bien. Así que oren por nosotros, porque estaremos yendo al sur a trabajar ahí. Que Dios nos dirija, nos guíe y nos dé lo necesario para comenzar ese ministerio. Hay mucha necesidad. Si usted no ha ido al sur, vaya para que vea la necesidad. Río Grande es una ciudad de, no sé, nadie me dice el número exacto, pero por lo que yo vi, debe ser una ciudad de más de 170,000 personas ahora. Había una sola iglesia bautista en Río Grande hace años atrás, pero ya se hizo carismática. De hecho, ya le sacaron el nombre bautista también. Entonces ya no hay ni una iglesia bautista en Río Grande. Era la única que había. Entonces, hay mucha iglesia, obviamente, pentecostés y, bueno, carismáticas, eso sí. Pero hay mucha necesidad, hermanos, de ir y sembrar iglesias de sana doctrina en el sur de Argentina. Y hay ciudades grandes, Ushuaia, gracias a Dios por el hermano Zacal, que está ahí, lo que está haciendo. Pero hay otras ciudades, ¿verdad? También grandes, está Río Gallegos, está, bueno, ustedes saben más que yo, ustedes que son argentinos conocen mejor la geografía, así que estén orando por eso. Bueno, hermanos, estaba mirando ahí el programa y, y me dijeron que, estaba viendo que a las 11 es la segunda reunión, ¿verdad? A las 11. Ya el pastor Marcelo me comió 15 minutos con la bienvenida. Entonces voy a robarme los 15 minutos de que me robó él. No es cierto. Vamos a ahí donde está nuestro texto, hermanos, en el libro de Hechos, por favor, vamos a revisarlo nada más. Un texto bien interesante, solamente para recordar nuestro tema que vamos a hablar esta mañana. Me asignaron el tema, el ministerio de la oración. No sé bien de dónde sacaron el tema, ¿verdad? El ministerio de la oración personal, ministerial y de la iglesia. Wow, bien interesante eso, ¿verdad? Digo, porque el nombre es grande
Y son como 3 temas diferentes, ¿no? Personal, ministerial y de la iglesia. O sea que son 3 cosas que hay que ver, pero lo que no tenemos es tiempo para verlas. Las 3 cosas por separado, pues estamos con un tiempo reducido. Así que lo que vamos a hacer es ver un pequeño condensado acerca de cómo nos favorece a nosotros, cómo es el asunto del ministerio, de la oración personal, pastoral y de la iglesia. En el libro de Hechos capítulo 6, versículo 4, que es el texto que a mí me asignaron, ustedes ya conocen la historia, cuando estaban eligiendo a los diáconos, dice, y nosotros persistiremos, qué linda palabra, continuada con otra más linda, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué manera de levantar el ministerio de la oración? ¿Verdad? Y de la palabra. Cuando los apóstoles estaban con el problema de la distribución, de la comida y de las cosas, ellos se encargaron a unos hombres que se encargaran de ese trabajo, de repartir las comidas y todo, y le dijeron los apóstoles, nosotros, mientras ustedes se encargan de eso, que no es que no sea importante, pero nosotros tenemos algo más importante que hacer todavía. Tenemos el ministerio de la palabra, que no debemos descuidar, y también tenemos el ministerio de la oración. Importantísimo para nuestras vidas. Hermanos, ¿qué es lo que no es orar? No quiero tratarlos como personas que no saben esas cosas, porque esta no es una clase para personas que no saben. Ustedes saben, pero si les voy a dar 3 cosas que no es orar. Se las voy a dar porque yo creo que son cosas que le han hecho mucho daño al ministerio de la oración, que nos han confundido. Y una de las cosas que no es orar, es que orar no es un monólogo, hermanos. Yo no sé en qué situación de desarrollo de su vida de oración está usted en este momento, pero le voy a decir una cosa, por muchos años yo solamente hablaba con Dios. O sea, yo le traía a Dios, como muchos de nosotros, una lista de peticiones y se la repetía a Dios todos los días. Eso era lo que hacía. Y eso para mí no es orar. Eso para mí es que uno se presenta delante de Dios y le pide cosas. Entonces, eso no es orar. Pero yo digo que por muchos años yo estuve estancado en eso, pensando que eso era de un desarrollo de oración en mi vida. Tampoco orar, hermanos, es algo mecánico. Hermanos, una de las cosas más peligrosas en las que solemos caer todos, cristianos, líderes y todo, es en la oración superficial. La oración superficial es lo que yo digo cuando aprendemos a orar mecánicamente. Muchos en el tiempo, a veces hasta nos aprendemos los rezos cristianos, ¿verdad? Nos levantamos en la mañana y te pido por esto y por esto y por esto, en el nombre de Cristo, amén. Y listo, ¿verdad? Y nos vamos. Y por años a veces solamente estamos repitiendo cosas mecánicas, haciendo cosas que nosotros sabemos que no hay profundidad en una cosa que yo llamo que debería ser una relación. Una relación. Y les comento esto, hermanos, porque son cosas que yo he pasado por años, esa superficialidad de vivir, de pensar que estamos metidos en una profundidad de relación, de oración con Dios, cuando no es así. Y eso nos estorba, porque no aprendemos a desarrollarnos en la oración. La oración tampoco no es un ejercicio religioso, y eso es el error más común en lo que viven las iglesias, hablando del ministerio de la iglesia, que vamos a hablar al final. La oración no es, hermanos, un ejercicio religioso. ¿Sabe por qué creo que nuestras iglesias han caído en el ejercicio religioso? ¿En cuál culto tiene usted menor asistencia siempre? En la reunión de oración. Y nosotros, fíjense cómo vivimos engañados los pastores. Nosotros pensamos que es porque la gente está trabajando. Eso no es cierto, hermano.
La gente no viene a la iglesia de oración porque se aburren en la oración. Hay que ser sinceros. La gente no viene a la reunión de oración porque muchos se cansan de estar ahí nada más repitiendo la lista de oración que repetimos cada miércoles o cada jueves. Y hay gente que a veces está en la reunión de oración y solamente es un tiempo, y algunos están hasta con el celular y todo porque todavía no les hemos enseñado, porque ni a veces ni nosotros hemos aprendido la profundidad de lo que es llevar una relación de oración con Dios. Y si nosotros no lo hemos aprendido, nuestra gente tampoco lo ha aprendido. Y por eso no le toman importancia a la oración, porque todavía no han aprendido a ver lo que es la verdadera oración. ¿Qué es la verdadera oración? ¿Qué es la verdadera oración? La verdadera oración son dos palabras que se convierten en una. Dos palabras que se convierten en una. La verdadera oración es hablar y escuchar. ¿Me entendió? Amén. Repita conmigo. ¿Qué es la verdadera oración? La verdadera oración es hablar con Dios, obviamente, pero también la verdadera oración es escuchar a Dios. Es decir, la verdadera oración, hermanos, es un diálogo. Y es ahí en esa parte, en la parte del diálogo, donde nosotros todavía no caemos bien en cómo manejar nuestra vida de oración, en cómo profundizar en nuestra vida de oración. Porque estamos más acostumbrados a que la oración sea un monólogo de nuestra parte más que un diálogo con Dios. No estamos acostumbrados. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted verdaderamente escuchó a Dios? ¿Cuándo fue? La última vez que usted verdaderamente puede decir, Dios me habló. Y no estamos hablando de sueños ni nada. Usted ya sabe, cuando yo le use ese término, no estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando de que Dios nos habla, porque Dios nos habla. Si no, entonces la oración sería también un monólogo de Dios hacia nosotros. Una de las grandes virtudes de la oración, hermanos, y que tenemos que aprender a desarrollar con el paso del tiempo, y no es algo sencillo. Es algo que se tiene que ir practicando y practicando. Es aprender a escuchar a Dios. Si me acompaña a Génesis, vamos solamente a ver algo que ustedes saben, pero es algo de lo que yo considero lo que es la verdadera oración. Mire, Génesis 18, vamos a ver unos 3 versículos aquí, nada más para corroborar lo que estamos hablando. Génesis 18, ¿está conmigo? Bueno, dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, obviamente estamos hablando de Abraham, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y bueno, usted conoce la historia. 18:16. Versículo 16. Y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas todas las naciones en la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a la casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que hagan venir a Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Y luego comienza, para no leer todo, y luego comienza un diálogo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? ¿Saben la historia? ¿Amén? Comienza un diálogo entre Abraham y Dios sobre el asunto de Sodoma y Gomorra. Dios dice, voy a encubrirle a Abraham lo que voy a hacer, no lo voy a hacer, Abraham es mi amigo. Y le voy a decir, me voy a bajar y le voy a decir lo que voy a hacer. Y empezaron a hablar, y luego Abraham le decía a Dios, por favor, si hay 50 personas, y ustedes conocen la historia. Hermanos, este es el modelo de oración correcto. Dios te habla, uno habla, Dios responde. Ahora, en el capítulo 22 de este mismo libro, yo encuentro aquí
lo que yo llamo la fórmula de oración exitosa. La fórmula de oración exitosa. Dice, aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo a 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. En estos 3 versículos está lo que yo llamo la oración, el modelo de oración exitosa. ¿Sabe cuál es el modelo de oración exitosa? Dios habla. Abraham. Abraham responde, heme aquí. Y luego Abraham obedece la voz de Dios. Y se levantó Abraham y fue al lugar que Dios le dijo. Eso es una vida de oración. Ese es un modelo de oración. Eso es hablar con Dios. Eso es que nosotros estamos interesados no solamente en que Dios nos escuche nuestro pliego petitorio al que estamos acostumbrados a llegar, sino que podamos ir a Dios y preguntarle a Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero ¿sabe qué? Esperar la respuesta de Dios. ¿Cuál es la clave de la verdadera oración? ¿Cuál es la clave de la verdadera oración? Hermano, la clave de la verdadera oración profunda y ministerio de oración profundo, personal, sobre todo personal, es aprender a escuchar a Dios. Si usted ora, pero usted no escucha a Dios, usted no está orando. Usted solamente está hablando. Usted solamente está diciéndole a Dios cosas que Dios ya sabe. Amén. Porque Dios dice que aún cuando nosotros le hemos dicho la palabra, Él ya lo sabe. Dios sabe que usted necesita un auto nuevo. Amén. No sé si se lo quiera dar. Y por más que usted va y le diga todos los días, no sé si Dios se lo quiera dar. Dios sabe que usted necesita una casa. Dios sabe que usted necesita un terreno para su iglesia. Dios sabe que usted necesita para esto, para aquello. Dios sabe eso. Pero eso no es todo lo que Dios quiere saber. Eso no es todo lo que usted necesita saber. Usted necesita saber mucho más de Dios. Así que la clave de la verdadera oración exitosa y profunda es que uno aprenda a escuchar a Dios. Una vez más le vuelvo a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó claramente a Dios hablándole a su vida? ¿Cuándo fue? Porque si usted no ha escuchado hablar a Dios a su vida y guiándole, entonces, hermano, lo siento, pero usted no está orando correctamente. Usted no está profundizando en la oración, usted no se está desarrollando en la oración, no está creciendo, usted está estancado, está en la misma situación de años. ¿Podemos aprender a escuchar a Dios? Les pregunto. ¿Sí podemos? No solamente podemos, deberíamos aprender a escuchar a Dios. Sí, sí se puede, pero para aprender a escuchar a Dios, escúcheme bien, para aprender a escuchar a Dios necesitamos tiempo y dedicación. Amén. 2 cosas. Si queremos aprender a escuchar a Dios, necesitamos primero dedicar tiempo. Tiempo a la relación, tiempo a la oración, tiempo a la meditación, pero también dedicación, estar ahí, que no se nos pase, hacerle una prioridad en nuestra vida, lo más importante, que el trabajo no sea lo más importante, que la visita no sea más importante, que arreglar los problemas de otros no sea más importante, que lo más importante sea hablar todos los días y en todo momento con Dios. Hermanos, Dios tiene muchas cosas que decirnos. Dios tiene muchas cosas que hablarnos, que guiarnos cotidianamente. A veces pensamos que Dios nos va a hablar solamente cuando tenemos que tomar grandes decisiones.
Pero Dios quiere estar involucrado, hermanos, en todas las cosas aún pequeñas de nuestra vida. Dios quiere que le preguntemos a Él si quiere que compremos la corbata que usted vio ahí el otro día en la tienda. Parece una tontera, pero no es así. Dios quiere estar involucrado en todo en nuestra vida, en todo. Usted sabe esto, pero se lo voy a decir. Hay 5 maneras que Dios puede hablarle a una persona, a un creyente, a un pastor, a un hermano. Primeramente, usted lo sabe, Dios nos habla por medio de la Biblia. Entonces tenemos que interactuar, hermanos, con la Biblia. Una vida de oración desarrollada es una vida que ora al mismo tiempo que interactúa con la Biblia. Hace algunos años atrás, yo empecé a hacer lo que llamamos diario de oración. Quizás algunos de ustedes lo hacen también. Escribo mis oraciones. Las escribo en un diario todos los días. El otro día me dijo mi esposa, ¿y qué vamos a hacer con todos los diarios que tenemos? Si alguien me puede dar una idea. ¿En serio? Lo único que se me ocurrió es hacer un agujero en algún lugar y enterrarlo ahí. Pero si usted tiene una idea, que no sea quemarlo, si usted tiene una idea mejor que podemos hacer con los diarios, mándeme un WhatsApp, dígame, porque pues va a llegar el día que van a quedar ahí. ¿No sabe lo hermoso que es leer la Biblia, orar, y luego leer la Biblia y estar mirando lo que Dios te está diciendo? Hay que escribirlo. Porque muchas cosas que Dios te va diciendo mientras estás leyendo la Biblia son cosas que van a tener sí o sí un cumplimiento en su vida. Y yo le pongo fecha a las cosas, le pongo fecha, le digo, Dios me dijo tal día, me dijo esto. Tal día, le pongo la fecha, tal día me dijo esto. Y cuando Dios me responde, le pongo la fecha, tal día me respondió. Hay que interactuar con la Biblia. La oración. El Espíritu Santo es la otra forma que Dios nos habla, más importante. La Biblia, el Espíritu Santo. Hermanos, es una cosa tremenda saber que el Espíritu Santo está en nuestra vida, amén, en nuestro cuerpo, viviendo. Eso lo enseñamos en doctrina. Pero ¿cuántos de nosotros hemos aprendido a escuchar esa voz que está dentro de nosotros? No me quiero meter en ese campo porque no quiero salir peleado con nadie. Pero quiero decirle, hermano, que el Espíritu Santo sí nos puede hablar. No nos va a hablar con una voz audible, ya sabemos, pero nos habla en nuestras mentes. La Biblia dice que el Espíritu Santo está para guiarnos, para hablarnos, aún para decirnos cosas. Pero, ¿sabe qué? La Biblia dice que el Espíritu Santo sabe las cosas de Dios y Él nos las puede decir. Pero hay que practicar, escuchar esa voz, hermano. Amén. Porque nuestra mente puede escuchar muchas voces, nuestra propia voz. La voz del diablo también hablándonos, ¿verdad? Hay que saber identificar esa voz de Dios a través del Espíritu Santo. Me explico que esto es meternos, hermano. Esto no se puede hacer si usted llega en la mañana, Señor, gracias por este día en el nombre del Padre y del Espíritu, amén. Nunca va a llegar a aprender a escuchar la voz de Dios así. Hay que meternos, hay que profundizar. La Biblia, la oración, el Espíritu Santo, a través de la misma oración, cuando uno está orando, Dios puede hablar a nuestras mentes, Dios nos habla en las predicaciones en la iglesia, Dios nos habla a través de las circunstancias en nuestro alrededor. Así que, hermanos, por favor, la clave de la verdadera oración personal y ministerial es aprender a escuchar a Dios y que esa sea la meta de su vida a partir de ahora. Aprender a escuchar a Dios. Hay 5 versículos que quiero compartir con usted acerca de cómo la oración ayuda a nuestros ministerios. Lucas 18, por favor. Vamos a ver rápido. Lucas 18. Cómo la oración ayuda a nuestros ministerios, hablando de el ministerio de la oración personal y ministerial. Lucas 18, ¿está conmigo? Dice el versículo 1,
Léanlo conmigo. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Número 1, la oración es una necesidad para su ministerio, hermano. Es una necesidad. Y Dios nos lo plantea de esa manera. La oración es una necesidad. La oración no es algo opcional. Cuando Dios creó a Adán, y a Eva, Dios hablaba con ellos porque Adán y Eva necesitaban hablar con Dios. La caída fue algo que bloqueó obviamente esa relación, ya saben, por el pecado, pero no se cerró el canal de comunicación con Dios. El hombre todavía tiene necesidad de hablar con su Creador. Nos resistimos a eso. Pero hermanos, la oración es una necesidad, tenemos que entenderlo. Tenemos que entender que la oración es más importante aún que visitar. Y no estoy diciendo que no hay que visitar. Nosotros salimos a ganar almas todos los días. Pero no perdemos nuestro tiempo de oración. Es una necesidad para mí. Yo soy el que necesito llegar a Dios y preguntarle cada día, ¿cuál es el plan para hoy? Yo no me pregunto a mí mismo, ¿cuál es el plan para hoy? Le pregunto a Dios, ¿cuál es el plan para hoy? Es una necesidad para nuestros ministerios. No deje de orar, hermano. No abandone la oración. No caiga en la tentación de meterse tanto en su trabajo, en su ministerio, en sus asuntos de la iglesia, que se olvide de orar. No caiga en ese error, porque es un error muy frecuente de los siervos de Dios. Este mismo capítulo, versículo 1, también dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración no solamente es una necesidad, dependemos de ella. La oración también nos ayudará a no desmayar en tiempos difíciles. Ayer estaba predicando el primer hermano que predicó, Escobar, anoche. Leo Escobar es el que predicó anoche. En la ordenación. No, para mí el fundamentalismo comenzó anoche, hermano. Yo recién aparecí anoche. ¿Era Leo Escobar? Cuando él estaba diciendo al hermano que se ordenó lo que decía Spurgeon, ¿verdad? Yo lo había leído, eso que decía Spurgeon. Cuando venía una persona y le decía a Carlos Spurgeon, yo quiero ser pastor, Carlos Spurgeon no hacía como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Cuando un miembro nos dice, yo quiero ser pastor, ¡ay, qué bueno! Amén, ya, mañana te vas al seminario ahí con el pastor Barry, ya. No, Carlos Spurgeon le decía, no, estás mal. Eso le decía Carlos Spurgeon a la gente. ¿Lo ha leído? Tú no quieres eso. Eso es una locura. No, dedícate a otra cosa. Pero no era porque él no quería, era porque él sabía lo difícil que es ser pastor. ¿Y sabe qué le digo yo a la gente ahora? Cuando alguien me dice, yo quiero ser pastor, le digo, no es cierto. Estás loco. Andate a buscar un trabajo. ¿Y sabe por qué le digo? Yo he sido pastor por 32 años. ¡Qué locura! ¡Qué locura! No sé cuántas veces he querido dejar ese trabajo. No sé cuántas veces he estado casi a punto de ir al hospital por causa de ese trabajo. Yo no quiero que nadie pase eso. Yo no quiero que mis hijos pasen eso, y mi hija es misionera. Y se va a casar con un misionero. Están locos. Se quieren ir a Ushuaia conmigo. Están locos. Están locos. Capaz que yo le pegué esa locura en los genes, pero lo siento. ¿Qué quiero decir? Le referí a una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no, porque en el ministerio, hermanos, vamos a querer desmayar. Muchas veces. Hay tantos problemas, tanta gente que nos hace daño, tanta gente que nos hace problemas, tantos dolores, enfermedades, necesidades. Pero si oramos nos vamos a mantener de pie. La oración es lo que nos va a mantener de pie, no nuestras fuerzas. Amén. Así que si usted anda desanimado, le tengo una noticia. Si usted anda desanimado es porque no está orando lo suficiente. Porque en la oración está la fortaleza de los siglos.
en Dios. Mateo 7. Cuando les dije 5 versículos, esos son 2, porque de un versículo saqué 2 cosas, ¿me entiende? Mateo 7, 7 dice, pedid, hermanos, lean conmigo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Qué lindo versículo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es un versículo con una promesa tremenda, ¿verdad? Este versículo lo que nos enseña es que a través de la oración, hermanos, Dios romperá los candados que hay puestos para recibir bendiciones. Ahora, nosotros a veces pensamos que los candados que hay puestos para recibir lo que pedimos son cosas de nosotros, y a veces andamos preocupados. Ay, es que Dios no me ha contestado porque yo no soy fiel, porque es que el otro día hice esto mal y Dios no me quiere contestar. No siempre es por eso. ¿Cuándo vamos a decir que andamos bien al 100% como para que Dios diga, ahora sí le brotaron las alas, ahí le va todo? ¿Cuándo? Le brotó la aureola. Nunca. Hay que ser sinceros. Pero le voy a decir una cosa. Para no perder tiempo en leer, ¿usted se acuerda de Daniel cuando Dios habló con Daniel y le dijo, Daniel, que Dios había enviado un ángel para revelarle cosas? Y le dice, Daniel, tú eres muy amado. Desde el principio de tus palabras, desde el principio de tus oraciones, fuiste escuchado. Pero el príncipe de Persia, ¿se acuerda? Se opuso por 21 días. Y tuve que mandar otro ángel a pelear con él. Y ahora le vencimos, y ahora después de que le vencieron, ahora viene la respuesta. Ahora, si tomamos literalmente los 21 días, fueron 21 años. No digo que fue así, solamente digo, ¿verdad? Daniel esperó por una pelea espiritual años que viniera una respuesta que Dios ya había decretado en el cielo, porque Satanás se oponía a que esa respuesta llegara. Y Satanás peleaba para que esa respuesta no llegara, y Daniel oraba y tenía que confiar como nosotros y tener paciencia como nosotros. Hasta que Dios tomó la decisión de romper ese candado y que la respuesta que Daniel estaba esperando llegara. Pedid y se os dará. Hay que orar. No hay que decaer. Hay que orar. La oración, hermanos, nos ayudará a romper esos candados que están puestos muchas veces por el diablo, muchas veces por otras cosas. Pedid y se os dará también. Es por medio de la oración que Dios proveerá todas tus necesidades. Ustedes aquí en Argentina y en todo lugar saben, pues que nosotros los pastores dependemos de Dios, amén. También los misioneros. Que a veces los pastores nacionales piensan que los misioneros dependemos de nuestro país. No, dependemos de Dios igual. Igual. Pedid y se os dará. ¿No sabes lo más bonito que me ha pasado a mí en mi vida de ser pastor? Es cuando he visto esa respuesta clara de Dios. Cuando te puedes mover porque sabes que Dios te está guiando. La última cosa extraordinaria que me pasó, el viaje a Ushuaia en febrero. Dije, voy a ir a Ushuaia en septiembre. No tenía el dinero, obviamente. Solamente era como un plan que yo quería hacer. Pero estaba orando. Y le escribí al pastor Zacal como en julio, que quería ir a Ushuaia en septiembre. Y le expliqué, sí, pastor, me dijo. Hasta en filipino me habló, creo, de contento que estaba. En tagalo me hablaba. Pero resulta que 15 días antes de que se cumpliera la fecha, yo no tenía el dinero todavía para hacer el viaje. Y el pastor Zacal me escribe y me dice, ¿ya tiene boleto? No le contesté nada. Le clavé el visto.
Así que dije, Señor, ¿quieres que vaya? ¿De verdad quieres que esté allá? ¿De verdad quieres? Pues dame el dinero. Porque no voy a usar mi tarjeta de crédito para hacer cosas que yo quiero hacer. ¿Verdad? Esa es la manera de hacer las cosas a nuestra manera. Cuando forzamos las cosas, ¿verdad? Así que le dije, Señor, si de verdad quieres que vaya, pues dame el dinero. 2 días, llegó el dinero. Todo el dinero. No sabe, pero ¿sabe qué? Dejemos de un lado esas cosas de dinero. No sabe lo tremendo que es cuando Dios te responde. Y te responde. Es una satisfacción, es un gozo, es algo que no puedes explicar cuando sabes que Dios te está guiando y que hermano, que Dios te escuche. Eso ya es un milagro. ¿Por qué Dios tendría que escucharme a mí? ¿Quién soy yo para que Dios ponga su oído a este hombre? Yo no soy nadie, pero que Dios te escuche ya es un verdadero milagro. Que Dios te escuche ya es una cosa loable de Dios. Que te responda es el universo. Tendríamos que sentirnos en el universo. La oración va a suplir tu necesidad. Mateo 26. Mateo 26, versículo 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Usted aquí en el fundamentalismo nos ve a todos con cara de ángel, ¿verdad? Aquí está Miguel. ¿Cuál era el otro? Gabriel. Pero usted no sabe cuántas tentaciones han pasado estos hombres en sus vidas. Y han vencido gracias a Dios. ¿Están aquí? Gracias a Dios. Velad y orad para que no entréis en tentación. No solamente para que no entréis, para que seas librado. Escúcheme bien, hermano. El día que usted fue salvo, el objetivo número 1 del diablo lo perdió, que era llevarlo al infierno. Pero ahora el diablo se ha trazado un objetivo número 2, destruir su vida. El día que usted se rindió para servir a Dios, el diablo se puso un objetivo número 3, destruir su ministerio. No es porque usted es muy bonito. Es porque el diablo quiere destruirte. Es porque el diablo quiere ver a tu familia destruida. Es porque el diablo sabe el potencial que hay en tus hijos para servir a Dios en el futuro y él quiere evitar eso y va a luchar y va a traer cosas, tentaciones, cosas a tu vida para hacerte caer y que te rindas y que te vayas del ministerio y tu familia sea un desastre. Por eso Cristo nos advirtió, velad y orad. Debemos orar porque es una necesidad para proteger nuestros ministerios del diablo. Hechos capítulo 12. Vamos a ver ahora para ir terminando. Dijimos el ministerio de la oración personal, ministerial y de la iglesia. Vamos a ver ahora un asuntito rápido acerca del ministerio de la oración con la iglesia. Hechos 12, versículo 6, es una historia que ustedes conocen. Dice, cuando Herodes iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme.
Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, a la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron por una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor envió su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, y todo el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, la que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La iglesia, ¿verdad? ¿Por qué estaban orando? Pues podemos imaginarnos por el contexto que estaban orando por la situación de Pedro, ¿no? Porque Pedro estaba encarcelado, posiblemente lo iban a matar. Entonces la iglesia pues hizo lo que tenía que hacer. Amén. Linda iglesia parece, ¿no? Pero esta iglesia es como las nuestras. Se parece mucho a las nuestras. Estaban orando, pero luego mire lo que pasa. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro y de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Bueno, una iglesia orando, hasta ahí parece todo bien, muy espirituales todos, ¿verdad? Y ellos le dijeron: está loca. Pero ella aseguraba que sí, entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Parece que esta iglesia tenía un lindo ministerio de oración, ¿verdad? Pero un lindo ministerio de oración sin fe. Amén. Así son nuestras iglesias, hermano. 3 veces, escúchenme, 3 veces la iglesia demostró que no tenía fe. Cuando Rode les dice: ahí está Pedro, dijeron. ¿Qué dijeron? No, es increíble escuchar una frase. Está loca. Ni siquiera fueron para pararse a ver. Déjame ver. No, de una la cortaron, ¿verdad? Está loca. ¿Cómo se nota en esa actitud de la iglesia? ¿Cómo se nota una profunda incredulidad de la iglesia? ¿Cómo se nota que no tenían un ministerio de oración desarrollado? ¿Cómo se nota que no había fe en esos hermanos? ¿Cómo se nota que era una reunión de oración bautista? Mecánica. Está loca. Y luego ella le dice: no, hombre, de verdad es Pedro. Y luego lo que le dicen: capaz que es su ángel. Yo me doy un tiro, hermano, ahí, listo. No soy pastor más de esta iglesia. ¿Cómo van a decir eso? ¿Qué querían decir con eso? ¿Qué querían decir? Capaz que es su ángel. ¿Qué querían decir? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir? ¿Ah? Lo mataron y vino su espíritu. Hermano, eso ya pasa la tontera, ¿no? Perdón. Increíble, una iglesia así. ¿Le gustaría pastorear una iglesia así? Que le digan: está el pastor afuera, es su espíritu. Prefiero ir a vender bollo. Pero luego, hermano, lo más triste, cuando ya lo ven a Pedro parado ahí, ¿qué hizo la iglesia? ¡Oh, Pedro! ¡Wow! ¿Qué hizo la iglesia? ¿No lo creían? ¿Tanto así? ¡Wow! De eso es lo que tenemos que ayudar a nuestra iglesia, que sea libre. ¿Sabe qué es lo bonito de Rode? Número 1, el ministerio de Rode que hizo ahí en ese momento. Número 1, Rode, siendo una señorita, le tomó importancia a la oración y estaba en la reunión.
Rode era la única que parece que tenía fe. Porque ella no lo vio y dijo, ahí está Pedro afuera. ¿No? Rode estaba en la reunión de la iglesia, le dio importancia a la oración. Eso debemos enseñar en nuestras iglesias, hermano. Denle importancia a la oración. Oraba con la iglesia. Dedica tiempo a la oración en su iglesia. ¿Y sabe por qué Rode no abrió la puerta? De emoción. Rode era la única muchacha en la congregación que no solamente tenía fe, sino que era la única que estaba gozosa y emocionada de lo que Dios había hecho. Y no abrió la puerta. Pero no fue por incredulidad, fue porque se le salía el corazón. De alegría, de saber que Pedro estaba ahí parado y a Dios había respondido. ¡Qué tremendo ministerio de Rode dentro de la iglesia! Ayudemos, hermanos, a nuestra iglesia a crecer. Ayudemos a nuestra iglesia a que entiendan que Dios todavía responde la oración, que todavía Dios puede hacer milagros a través de la oración, que Dios todavía nos guía a través de la oración, que Dios todavía puede hacer lo impensable a través de la oración. Vamos a ponernos de pie para terminar. Colosenses 2:4. Vamos a seguir el consejo del apóstol Pablo. Colosenses 2:4. Perdón. Lean conmigo. Colosenses 4:2, hermanos, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La palabra perseverar viene del griego proscartero, que significa intensivamente fuerte, y da la idea de permanecer firme bajo cualquier circunstancia de sufrimiento. Cuando Pablo dice permanecer, perseverar en la oración, está diciendo agárrense. Todo lo que es el ministerio, todo lo que van a pasar, necesitan estar firmes orando. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba ahí en el Getsemaní, luchando? Les dijo que deberían estar despiertos, velando y orando, porque la carne era débil. Hermano, quiero animarle a que crezca en la oración. Crezca en la oración. Padre, esta mañana, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos que quieres relacionarte vivamente con nosotros. Señor, gracias por mis hermanos que se han dado el tiempo de venir aquí a escuchar estos mensajes. Dios obra en cada una de sus vidas, en mi vida también. Y bendice cada uno de los predicadores que todavía van a estar aquí. Úsales grandemente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su tiempo, hermanos.